Reddit pregunta: mujeres, ¿cuál es la mentira más grande que les contaron sobre tener hijos? Van a conectar al toque. Tuve una experiencia de parto de verdad traumática. Te voy a ahorrar los detalles escabrosos, pero fue mucho. Empezó en el último mes y siguió con eso 4 días de puro horror en el hospital. Se cometieron un montón de errores de verdad y los dos casi nos morimos. No conecté con mi hijo en cuanto lo vi. Estaba destrozada físicamente y emocionalmente, muerta por dentro para cuando lo tuve. Me lo trajeron y se pusieron a chirriar. Hora de alimentar a tu bebé. Y yo me puse a llorar porque estaba bien agotada y no salía la leche. Ninguno del personal fue buena onda conmigo cuando les pedí que se lo llevaran de vuelta a la guardería para que lo alimentaran. Pero literalmente, cuando tienes un parto traumático y una cesárea de emergencia, muchas veces no produces leche al instante. Tu cuerpo está en shock. Pero nadie me explicó eso. Me sentía como una completa mierda de mamá por no estar lista para amar y abrazar a mi hijo, pero no estaba bien. Me tomó como una semana para acomodarme y todavía me estaba recuperando físicamente. O sea, seguía con un dolor fuerte y hasta tuve complicaciones en casa. Ya tiene 17 años, pero todavía no supero lo horrible que fue y lo mucho que no sentí inmediatamente una oleada de amor y felicidad al verlo. Me gustaría agregar la mentira que me dijeron sobre que, después del parto, las hormonas y los instintos iban a prenderse y hacer que yo encontrara todo lo que mi hijo hacía adorable y tolerable. Y encima, es diferente cuando es tu hijo. Y que me hicieran saber nomás qué hacer con y por mi bebé. Fue una mentira total, pero total. Un bebé que estaba gritando es molesto, sea mío o de otra persona. Yo diría que si es mío es peor, porque yo soy la responsable de lidiar con eso. ¿Y hormonas después del parto? Horrible. Cuando de verdad se activan, la mayoría de las mujeres les hace sentir mal. Odio la desregulación hormonal posparto. ¿Y los instintos? ¿Qué? No. Mi instinto era irme directo a YouTube. Eso fue lo que me ayudó. Decir que tienes que tener hijos o nunca vas a ser realmente feliz es una frase completamente falsa. En nuestra sociedad, es probablemente más común que las mujeres se detengan a reflexionar durante mucho tiempo antes de decidir no tener hijos, más que antes de tenerlos. Eso influye mucho en cómo se percibe este tema. Lamentablemente, muchas mujeres terminan teniendo hijos debido a presiones sociales, incluso cuando en el fondo no estaban completamente seguras de querer hacerlo. Más adelante, algunas pueden llegar a sentirse resentidas, porque sienten que fueron empujadas hacia un rol que no eligieron de forma totalmente libre. Para tomar decisiones realmente conscientes se necesita un fuerte sentido de autonomía, algo que se desarrolla a lo largo de la infancia y la experiencia de vida. Cuando una persona tiene ese empoderamiento, suele desarrollar lo que se conoce como locus de control interno, es decir, la sensación de que sus decisiones dependen de sí misma. En general, eso también reduce la tendencia a culpar a los demás por las propias circunstancias. Desde mi experiencia personal, yo sí quise tener hijos de manera consciente y deliberada. Sin embargo, ahora me encuentro sintiendo cierta culpa, no resentimiento, por esa decisión. Entiendo por qué alguien con una estructura emocional distinta a la mía podría inclinarse hacia el resentimiento, como una forma de protegerse de esa misma culpa. En mi caso, la culpa viene de una reflexión profunda. Traer personas a un mundo que puede ser duro, complejo y, en muchos momentos, injusto. A pesar de lo que nos gustaría creer, los seres humanos somos criaturas sociales, y eso significa que no podemos sentirnos completamente indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La empatía hace que esa conciencia sea inevitable. Mis hijos pueden tener mucha suerte en su vida personal, pero inevitablemente van a enfrentarse y convivir con personas que no la tienen. Ser consciente de ese contraste puede ser emocionalmente difícil. Las personas que no tienen hijos, en general, no experimentan este tipo de específico de culpa. Y muchos padres que no tomaron una decisión plenamente consciente o reflexiva sobre tener hijos, probablemente tampoco lo sienten de la misma manera. En esos casos, las emociones suelen tomar otros caminos. Vergüenza, enojo e incluso frustración, pero no necesariamente culpa.
Sin embargo, una culpa constante que no ofrece una salida práctica puede ser emocionalmente agotadora. Por eso, muchas personas tienden a evitar pensamientos que le generan culpa o ignoran problemas que sienten que no pueden resolver. Como hijo de una madre que atravesó episodios de depresión relacionados con la maternidad, puedo decir que esto no es algo raro, aunque sí muy doloroso. Y ni hablar de la carga emocional que pueden llegar a sentir los hijos propios en ese tipo de dinámicas. En muchos casos, nadie realmente gana. Recuerdo que una amiga tuvo su primer hijo ya en la adultez. Aproximadamente un mes después del nacimiento, se volvió hacia mí y me dijo, con total honestidad, que sentía que había cometido un gran error. Le pregunté por qué y me respondió que no tenía idea de lo demandante que era la maternidad. Con el tiempo, sin embargo, se convirtió en una madre excelente. Cuando quedó embarazada de su segundo hijo, me sorprendió la noticia, porque recordaba aquella conversación inicial. Le pregunté si aún sentía arrepentimiento, y ella lo negó completamente. Me dijo que amaba ser madre y que no recordaba con claridad cómo era su vida antes de tener hijos, como si esa etapa perteneciera a otra versión de ella misma. Que la misión de la mujer en la vida es quedar embarazada. Siento que es lo más parecido al propósito que tenemos. No es para todos. A algunos simplemente no se nos ocurre crear vida más allá de nosotros mismos, así que nunca pasa. Otros no entienden, ni lo valoran, ni les gusta o disfrutan a los niños. No conocen a nadie con quien emparejarse. Sienten que ya están muy grandes o felices y no quieren arriesgarse a perder lo que ellos creen que es esa felicidad en particular. La verdad es que la gente sin hijos nunca conoce ese amor y esa alegría pura que solo se logra al tener hijos. No se puede entender. Somos mamíferos. Estamos programados para crear vida nueva. Nada más en la vida. Convertirte en profesor, escribir libros, viajar, ser rico. Nada de eso se compara con escuchar reír por primera vez a tu propio hijo. Entiendo que hay padres malos. Lo mismo pasa con el reino animal. Los animales matan o descuidan a sus crías y salen defectuosos. Igual con los humanos. La mayoría de nosotros, con hijos, no lo cambiaría por nada del mundo. Perdón, pero criar a un hijo sano está en nuestro plan, en el alma y en el espíritu. Si tú eliges no hacerlo, está bien. Pero por favor, entiende que nunca vas a vivir lo que es ver crecer a un ser humano y tener tu propia familia. No va de cambio climático, claro. Va de alma y del espíritu y de la energía de seguir en la vida. Va del alma y del espíritu y de la energía y de seguir con la vida. Es lo que se suponía que íbamos a hacer. Si tú eliges no hacerlo, pues bien por ti, pero para todo lo que tenemos hijos, nosotros sabemos algo que tú no. El propósito de una mujer y un hombre en la vida es algo así como evitar que nos extingamos. Sería mejor decir que es un propósito de vida. ¿Cuál es la misión de una mujer en la vida? La verdad es que, desde un punto de vista biológico, estamos programados para reproducirnos. Esa es una realidad, la supervivencia de la especie, a largo plazo, depende de la reproducción. Edición, porque no voy a volver una y otra vez para responder lo mismo. No estoy diciendo que hagan falta más seres humanos ni que todas las personas deban seguir ese camino. Lo que intento explicar es que el cableado biológico de prácticamente todas las especies, incluidos los seres humanos, está orientado hacia la reproducción. A la biología no le importa si el mundo está sobrepoblado o si la humanidad está causando un gran daño al planeta. Desde una perspectiva puramente biológica, lo único que importa es que la especie continúe existiendo. Si necesitas una fuente para comprobarlo, basta con abrir un libro de biología de la preparatoria. Y lo digo siendo una persona casada, de poco más de 40 años, sin hijos, y que hasta el día de hoy no se ha arrepentido de haber tomado esa decisión. Lo que realmente me sorprendió fue la enorme cantidad de comentarios poco informados que provocó mi publicación. Llegó un punto en el que sentí que estaba perdiendo la poca fe que aún conservaba en la capacidad de algunas personas para comprender un argumento sencillo. Hay personas asexuales que no sienten ningún interés por la reproducción biológica, y eso es completamente válido. También existen personas que han decidido conscientemente no tener hijos y, aún así, tienen muchísimo que aportar al mundo. De hecho,
Algunas de las contribuciones más importantes para la humanidad han venido de personas que nunca quisieron ser padres o madres. No todos estamos destinados a formar una familia de esa manera, y no pasa absolutamente nada. En mi caso, decidí no tener hijos por varias razones. Nunca sentí un interés especial en transmitir mi ADN. Tampoco conocí a alguien con quien realmente quisiera formar una familia. Además, no deseaba asumir la enorme responsabilidad de criar hijos para prepararlos como ciudadanos del mundo. Y, siendo completamente sincera, la idea de pasar por un embarazo nunca me resultó atractiva. Curiosamente, muchas mujeres extraordinarias que sí soñaban con ser madres me dijeron que esas preocupaciones nunca fueron importantes para ellas, y eso me hizo entender que cada persona vive la maternidad de una forma diferente. Al no tener hijos, también pude estar presente para mi familia cuando realmente me necesitó. Cuidé de mis sobrinas mientras mi hermana atravesaba un tratamiento de quimioterapia, y más adelante pude acompañar y cuidar a mis padres durante sus últimos años de vida. Gracias a ello, recibieron el apoyo y el cariño de su familia sin que el Estado tuviera que intervenir para brindarles esa asistencia. Al final, cada persona encuentra su propia manera de aportar a los demás. Tener hijos puede ser un camino maravilloso para quienes así lo desean, pero no es la única forma de dejar una huella positiva en el mundo. Ahora hay gente que dice, si no te los puedes pagar, entonces no los tengas, lo cual me parece una locura. Mis compañeros de trabajo a veces dicen cosas así, y yo simplemente pienso, ustedes han tenido mucha suerte de no haber crecido en la pobreza. Si nunca tuviste que usar algo que no era papel higiénico como papel durante meses, si nunca tuviste que cargar bolsas del supermercado en la mochila durante el verano porque no había coche, o si nunca tuviste que conseguir botellas de agua con vales de comida para poder bañarte, entonces no me vengas a decir que tenga hijos cuando ni siquiera puedo costearlos. Así de simple, de verdad. Ese argumento de vas a encontrar la manera de manejarlo financieramente suena muy fácil cuando viene de alguien que nunca tuvo que sobrevivir en una familia que ya estaba constantemente luchando con el dinero, y que ahora además tendría que afrontar los costos y la carga de criar hijos. Y más aún cuando, en muchos casos, uno de los padres no puede terminar sus estudios o mantener un trabajo estable porque el niño está enfermo con frecuencia. No, gracias. Yo estoy bien así. Como persona de la generación Gen X, diría que esa idea de si esperas a poder costearte un hijo, nunca vas a tenerlos es, en parte, cierta. Sin embargo, también creo firmemente que solo deberías tener la cantidad de hijos que realmente puedas mantener y criar de la forma en que deseas. Una vez que tienes un hijo, de alguna manera todo se ajusta al presupuesto, a menos que vivas al límite absoluto. En mi caso, mi exesposo llegó a insinuar algo similar después de que alguna vez pensé que podría estar embarazada debido a un desajuste del ciclo por estrés laboral. Él lo dejó caer como si fuera algo simple, un hijo más no sería lo peor, pero al mismo tiempo reconocía que sería una decisión extremadamente complicada desde el punto de vista financiero, casi como desvestir a un santo para vestir a otro durante toda la vida. Perdimos nuestro primer embarazo en el tercer trimestre por una complicación extremadamente rara, de esas que ocurren en uno de cada varios millones de casos. Más tarde también me enteré de que él tenía antecedentes familiares de problemas digestivos hereditarios del lado de su madre. Después de todo eso, para mí la decisión fue clara, mejor no seguir adelante con otro embarazo. Honestamente, no puedo imaginar cómo habríamos logrado pagar incluso la escuela privada, que ya de por sí apenas podíamos costear en ese momento. En aquella época, además, no existían descuentos significativos en guarderías o colegios privados hasta el tercer hijo. No intento decirle a nadie cómo vivir su vida ni si debe o no tener hijos. Pero siempre me ha molestado esta idea relativamente reciente de que solo deberías tener hijos cuando te los puedes permitir económicamente. Para empezar, tener hijos es un deseo profundamente importante para muchas personas, y no debería ser algo reservado únicamente para quienes tienen una situación económica cómoda. Desde mi perspectiva, esa idea puede resultar bastante clasista. Además, históricamente, las personas han tenido hijos incluso en situaciones de pobreza, utilizándolo muchas veces como una forma de construir una vida mejor con el tiempo. Y aunque eso no elimina las dificultades, tampoco significa que esas vidas no tuvieran valor o momentos significativos. También está el hecho de que la energía y la salud que tienes cuando eres joven como padre o madre no se pueden reemplazar más adelante con dinero. Como padre o madre mayor, muchas veces se siente ese contraste con claridad. Ojalá hubiera tenido más energía en aquel momento, aunque hubiera tenido menos recursos. En Internet, especialmente en espacios como Reddit, es común ver a personas expresar lo difícil que es vivir en condiciones económicas precarias, y no lo pongo en duda. Sin embargo, fuera del entorno digital,
cuando existe una estructura social más estable, incluso la pobreza compartida puede ser más llevadera si hay apoyo comunitario. De hecho, en muchas partes del mundo todavía se observa cómo las familias logran tener hijos en etapas económicamente difíciles, y luego mejoran su situación con el tiempo, consiguiendo vivienda y estabilidad laboral. El problema actual es que ese futuro de mejora ya no es accesible para mucha gente en edad de tener hijos. Por eso, muchas personas sienten que no pueden permitirse pasar por una etapa de dificultades económicas temporales, incluso si eso eventualmente podría llevar a una vida más estable para sus hijos. Al final, creo que mucha gente estaría dispuesta a tener hijos con menos recursos, siempre que eso fuera manejable. Pero cuando ni siquiera es posible salir adelante con lo básico, pedir que además asuman esa carga puede sentirse simplemente abrumador. Mi horrible historia de nacimiento. Bebé, ahora tiene 12 años y todavía no tenemos un vínculo muy bueno. Me lo mostraron después de que por fin lo sacaran. 3 días y finalmente lo sacaron justo antes de entrar al cuarto. Y yo solo me giré para otro lado y me fui a dormir. No podía producir leche, así que no me dejaban verlo durante los primeros 3 días. Si no puedes amamantar, entonces, ¿por qué necesitas verlo? Él no tiene ningún problema. De verdad, era solo que no podía amamantar, y sacar a los bebés de la guardería era solo para eso. Enfermeras me despertaban cada 2 horas durante la primera semana después del parto, y al final tuve que hacer que mi entonces esposo les gritara para que me dejaran en paz. Fue horrible, y la verdad, siento que es más fácil si lo trato como si fuera uno de mis alumnos, en vez de verlo como a un hijo. No hay vínculo, de verdad. Tiene Asperger, y de niño iba volviéndose cada vez más violento, así que después de que su padre y yo nos divorciamos, se quedó con su padre, porque ya estaba creciendo demasiado como para que yo pudiera detenerlo, y me pegaba y me pateaba todos los días, además de pelearse físicamente con maestros y compañeros en la escuela. Me volví a casar, tuve un bebé nuevo y tuve conexión al instante. Fue agridulce, porque me emocionaba muchísimo tener un vínculo con mi precioso bebé, pero me da pena que nunca pude conseguir eso con el mayor. La idea de que tu esposo millennial es diferente a las generaciones anteriores y va a repartir las tareas en partes iguales. Suena bien en teoría, pero en la práctica depende mucho de cada pareja y de cómo se organicen en el día a día. En mi experiencia personal, mi esposa está completamente cómoda con que yo me encargue de tareas como lavar los platos, sacar la basura o cambiar la arena del gato, ya que son cosas que, en principio, no tienen una única forma correcta de hacerse. Sin embargo, en cuanto una tarea tiene lo que ella considera una forma correcta, tiende a asumir que esa es la única válida y le cuesta confiar en que otras personas puedan hacerlo de manera adecuada. Con el tiempo, esto termina haciendo que ella se encargue de muchas tareas de la casa, incluso sin darse cuenta. Mi esposa no trabaja actualmente y yo trabajo semana de alrededor de 50 horas. Aún así, intento pasar el mayor tiempo posible con mi hija. Normalmente dedico un fin de semana a ocuparme de todo lo relacionado con ella, mientras mi esposa puede descansar, pañales, comida, siestas, paseos y tiempo de juego. El otro fin de semana suelo dedicarlo a proyectos de la casa o a trabajos pendientes. Durante la semana, después de recogerla de la guardería, me encargo de darle el baño, alimentarla y jugar con ella hasta que se duerme. Además, por la noche suelo preparar los biberones, dejar listo comida para el día siguiente en forma de snack, lavar la ropa si es necesario y limpiar la cocina antes de irme a dormir. Muchas veces también me quedo atento al monitor durante la noche hasta tarde, en caso de que se despertara. A pesar de todo esto, amo profundamente a mi hija y a mi esposa. Creo que ambos sentimos, en distintos momentos, que el otro está haciendo más de lo que le corresponde, algo que probablemente es común en muchas relaciones. Mis padres pertenecen a la generación X, y mi padre, aunque tiene una visión bastante tradicional en algunos aspectos, estuvo muy involucrado en la crianza desde que era bebé. Mi madre siempre contaba que se sorprendía al escuchar historias de sus amigas, cuyos esposos prácticamente no participaban en el cuidado de los hijos. En su entorno, muchas mujeres se asombraban de que mi padre realmente se levantara por las noches para alimentarme, cambiarme los pañales, leerme cuentos y ayudar en todo lo necesario. En aquella época, incluso pensaba que mi madre exageraba o que inventaba esas historias, porque no era lo habitual. En mi opinión,
los padres millennials parecen estar más involucrados que los de generaciones anteriores, aunque esto varía mucho de caso en caso. Basándome únicamente en experiencias personales, diría que tal vez un 50% de los padres millennials están más presentes en la crianza, en comparación con un porcentaje mucho menor en generaciones como la X o los baby boomers. Obviamente, esto no es un dato científico, pero sí se percibe una tendencia general hacia una mayor participación. Aún así, también es cierto que sigue habiendo un número considerable de padres que no se involucran activamente, especialmente aquellos que aún creen que el cuidado de los hijos es principalmente responsabilidad de la madre. Como hombre que observa muchos círculos de padres, puedo decir que la carga no siempre está equilibrada como suele pensar. En muchos casos, los padres trabajan todo el día, y al llegar a casa, también se hacen cargo de los hijos. A veces, incluso, existe la percepción de que ellos no están tan cansados, lo cual añade una presión adicional a su rol dentro del hogar. Soy mamá primeriza, pero durante años, hasta bien entrada mis 20 y gran parte de mis 30, de verdad creía que en la vida yo solo iba a ser la tía buena onda y que yo también iba a estar sin hijos, y la verdad, estaba súper completa y feliz con esa idea. He escuchado gente preguntando si ahora que tengo a mi hijo, por fin me siento como, ya estoy completa, y la verdad, pienso que odio esa idea incluso más ahora que cuando no tenía hijos. Lo amo más que a nada, no me malinterpretes, pero también amo a la mujer que era antes de él. Decir lo contrario se siente como una falta de respeto para ella y para toda esa vida, totalmente satisfactoria, con propósito y de ensueño, que tenía por su cuenta. La idea de que tener hijos garantiza que alguien se hará cargo de ti cuando seas mayor es bastante cuestionable. Después de trabajar como asistente de enfermería, CNA, en un par de residencias de ancianos durante la universidad, esta afirmación me resulta incluso irónica. Vi a muchísimos residentes que tenían hijos adultos que rara vez los visitaban o que, en el mejor de los casos, solo cumplían con lo mínimo indispensable. Además, sinceramente, me parece problemática la idea de traer a alguien al mundo con la expectativa de que te cuide en la vejez, como si fuera una especie de seguro personal. Nadie elige nacer, y mucho menos con la obligación implícita de cuidar a sus padres en el futuro. Basta con hablar con cualquiera que haya trabajado en una residencia o en atención domiciliaria para escuchar historias que confirman esta realidad. Como persona que no tiene hijos, cada vez que alguien me pregunta quién cuidará de mi pareja y de mí cuando seamos mayores, suelo responder en broma que estamos ahorrando para comprar los mejores robots cuidadores. Y probablemente, para entonces, algo así ya existirá en alguna forma. Es prácticamente la única situación en la que tolero la idea de depender de la inteligencia artificial. También me gustaría tener algunos gatos robot, siempre que no haya cajas de arena que limpiar. Como alguien que no desea tener hijos, a menudo me hacen la pregunta, ¿quién te va a cuidar cuando seas viejo? Primero, me parece curioso que esa sea la única justificación que se menciona. Y segundo, muchas personas parecen ignorar lo rápido que algunos hijos terminan teniendo que institucionalizar a sus padres cuando el cuidado se vuelve demasiado difícil o pesado para sus vidas. Mi pareja también ha planteado esta preocupación en ocasiones. Si no tenemos hijos, ¿quién nos cuidará cuando seamos mayores? ¿A quién le dejaremos nuestras cosas? La atención a largo plazo es extremadamente costosa, y probablemente tendríamos que gastar gran parte de nuestros ahorros para poder cubrirla. Aún así, también le he planteado la opción de adoptar si realmente quisiera tener hijos, aunque no es algo que le interese particularmente. En una relación anterior, cuando hablábamos de comprar una casa y planificar el futuro, mi entonces esposo mencionó que pensaba usar parte de su fondo de jubilación, 401k, para el pago inicial. Yo le recordé que ese dinero estaba destinado a su retiro, y su respuesta fue que para eso están los hijos, para cuidarnos en la vejez. Para mí, esa idea es completamente inaceptable. No solo es poco realista pensar en los hijos como una especie de garantía de cuidado futuro, sino que también es injusto asumir que ellos tendrán la capacidad o la obligación de asumir ese rol. Hay una razón por la que existen profesionales pagados para ese tipo de atención. Y si ya existe la opción de pagar por cuidado, no tiene sentido trasladar esa responsabilidad a los hijos como si fuera un deber automático. Además, las personas que suelen basar la decisión de tener hijos en esa expectativa a menudo no desarrollan relaciones saludables con ellos, porque tienden a verlos como una obligación futura más que como individuos independientes. En muchos casos, eso incluso genera distancia emocional, y esos hijos no necesariamente desean asumir el cuidado de sus padres cuando estos envejecen, aunque pudieran hacerlo. En definitiva,
Muchas personas se aferran a esta idea como si fuera una verdad absoluta, pero en la práctica no siempre se sostiene. Eso ahí es un pueblo. Pero la realidad es que, para muchas personas, ese pueblo no existe. Estamos prácticamente solos la mayor parte del tiempo. Sí, mucha de esa gente que dice, Dios mío, apúrate y ten un bebé para que pueda ayudarte con el niño, o, qué emoción, estás embarazada, no puedo esperar para cuidarlo. Termina encontrando cualquier excusa posible para no ayudarte cuando realmente los necesitas. El pueblo en realidad está formado, en gran parte, por mujeres que trabajan sin remuneración, madres, abuelas, cuidadoras. Y muchas de ellas ya están agotadas. Por eso, si queremos que algo cambie, también necesitamos que los hombres en nuestras vidas asuman una mayor parte de la responsabilidad. Hace apenas una semana y media di a luz, y actualmente vivo en una casa multigeneracional. Y sinceramente, ha sido una bendición enorme. Mis padres están muy emocionados por su primer nieto y no tienen ningún problema en cuidarlo durante una o varias horas, ya sea para que podamos dormir un poco o hacer algún trámite. Han sido increíblemente solidarios, encargándose también de gran parte de la cocina y la limpieza para que no tengamos que preocuparnos por eso. Mi esposo y yo hablábamos precisamente de lo difícil que sería si no viviéramos en este tipo de hogar. Nos parece que la forma en la que muchas familias viven hoy, aisladas y separadas, es algo poco natural, en muchos casos, difícil de sostener. Mi madre también comentaba lo mucho que le gusta que vivamos juntas, y cómo eso le da una gran sensación de apoyo y pertenencia. Decía que muchos de sus amigos no ven a sus hijos o nietos con frecuencia, y pasan gran parte del tiempo solos. Por eso se siente afortunada de estar rodeada de su familia. Vivir en un entorno multigeneracional puede ser mucho más natural y sostenible que vivir completamente por separado. Los seres humanos estamos hechos para vivir en comunidad. Sin embargo, hemos perdido muchas de las estructuras sociales que antes nos sostenían, y luego nos preguntamos por qué tanta gente se siente sola. A veces se culpa a los padres por depender del pueblo, pero muchas veces la realidad es más compleja. Si te niegas a permitir que alguien vea a tu hijo durante meses, o te molestas porque un familiar le da una pequeña galleta o deja que escuche música infantil, entonces la alternativa real sería contratar ayuda profesional. Pero también es cierto que el concepto de pueblo sigue existiendo, solo que de otra forma. Cuando una madre toma licencia de maternidad, otras personas en el trabajo asumen sus tareas. Cuando un empleado falta porque su hijo está enfermo, sus compañeros cubren el trabajo. Los sistemas educativos se financian colectivamente a través de impuestos. En ese sentido, toda la sociedad contribuye indirectamente a la crianza. Que ese apoyo no sea visible o personal no significa que no exista. De niña, pasé mucho tiempo en casa de mis abuelos. Mi madre a veces nos dejaba allí mientras trabajaba o hacía otras cosas. Hoy, tengo 2 hijos que ven a sus abuelos de forma más limitada, en parte por la situación económica. Mis padres no pueden retirarse completamente debido al costo de vida, y el poco tiempo libre que tienen lo dedican a sus propias actividades. A veces mi madre se frustra porque mi bebé de 1 año no se acerca a ella con facilidad, pero yo intento explicarle con calma, no te conoce bien todavía. Hoy en día, muchas veces si no estás trabajando, estás descansando, y si no estás descansando, estás ocupada con otras responsabilidades. Rara vez existe ese espacio de convivencia cotidiana que antes permitía que los niños crecieran rodeados de una red constante de familiares. En ese sentido, da la sensación de que los pueblos, como sistema de apoyo real y cercano, se están perdiendo. Que es fácil balancear una carrera, las responsabilidades del hogar y también tiempo para ti. Yo nací a mediados de los 70 y siento que me vendieron una mentira. Pienso que es mucho más difícil cuando no tienes apoyo. Demasiado seguido veo parejas con hijos que no tienen problema para trabajar a tiempo completo y encima tener un montón de tiempo libre porque no solo tienen con quién dejar a los niños, sino también abuelos que pueden echar una mano. Mi esposa nunca ha podido trabajar a tiempo completo porque no tenemos a los padres en los que podamos confiar y el servicio de cuidado siempre ha estado lleno, así que solo podíamos meter a los niños 2 o 3 días por semana. Como yo ganaba mucho más que ella, los dos acordamos que lo mejor era que yo trabajara a tiempo completo mientras ella trabajaba medio tiempo. Es increíblemente difícil encontrar un trabajo de tiempo completo que sea compatible con niños, en el punto de que no tengas que depender de los demás para que te apoyen. El otro día estaba viendo a un youtuber de Disney más o menos conservador y estaba hablando del 101 Dálmatas y dijo que la horrible Cruella, por no tener hijos, está castigada como se merece y que la película es progresista por mostrar que la protagonista mujer termina la peli con un bebé,
La película le muestra a las feministas feas que pueden tener dos cosas. La película termina con el marido convirtiéndose en millonario y contratando a una niñera. Claro que puede tener las dos cosas así. Me gustaría ver qué opinas si la mujer terminara como mamá soltera, con un trabajo de sueldo mínimo. Sí, huele a Trastzel, ya sé. Que sea fácil equilibrar una carrera profesional, las responsabilidades del hogar y también tener tiempo para uno mismo es, en muchos casos, una idea bastante alejada de la realidad. Nací a mediados de los 70 y siento que me vendieron una mentira. Y esa mentira es precisamente que todo eso es fácil. La mayor parte del tiempo simplemente no hay tiempo para uno mismo. Mi abuela, a quien siempre admiré, dirigía un departamento en la universidad, crió una familia y siempre estuvo ocupada. Sin embargo, vivió 35 años después de jubilarse y 22 años después de la muerte de su esposo, llegando a los 100 años con una etapa de su vida en la que finalmente pudo dedicarse a sí misma. Es decir, su tiempo personal llegó, pero mucho más tarde. A mí también me dijeron que podía tenerlo todo, y me sentí muy frustrada y angustiada cuando me di cuenta de que esa idea no era tan real como parecía. Además, tomé decisiones de carrera que no fueron los mejores para mí, lo que hizo que esa desilusión fuera aún más fuerte. También viví la época del discurso de Boss Baby, donde se promovía la idea de que las mujeres podían tener una carrera plena, una familia, éxito económico y realización personal todo al mismo tiempo. En teoría, sonaba bien, pero en la práctica era mucho más complejo. Nunca sentí que se hablara con honestidad sobre la logística real de todo esto. El embarazo, la recuperación física, el cuidado de los niños, el trabajo de tiempo completo de más de 40 horas semanales y la expectativa de mantener además una vida personal equilibrada. La realidad es que puedes tenerlo todo, pero no necesariamente al mismo tiempo. Y tampoco hay garantía de que puedas vivir cada etapa de forma completa o repetida. A muchas mujeres se les ha hecho creer que, si no logran equilibrarlo todo perfectamente, han fracasado. O, peor aún, que si expresan frustración por la carga que implica, están siendo ingratas o exageradas. Sin embargo, la realidad es que una gran parte de la población femenina terminó asumiendo una carga desproporcionada y no siempre se reconoce la exigencia que puede llegar a ser. No es una experiencia perfecta ni sencilla para muchas personas, y es válido decir que, en muchos casos, simplemente no es tan maravilloso como se prometió.